Buenas tardes, mi nombre es Juliana Molina. Vamos a debatir sobre las implicaciones filosóficas y políticas de la participación de la familia en el ámbito educativo. Nos encontramos con Adrián, Javier Alejandro y unos participantes. Queremos conversar sobre la calidad, la pertinencia y equidad en la educación en Colombia, una mirada a la escuela en Colombia, el problema de la educación, lo cibernético, lo tecnológico, la educación formal y no formal. Vamos a comenzar respondiendo las implicaciones filosóficas y políticas de la participación en la familia en el ámbito educativo. Encontramos que en esta generación donde padre y madre ya se han liberado más y los dos aportan, atienden a un trabajo y ejercen roles diferentes. Esto día a día por medio de las nuevas creencias filosóficas y políticas, entre las cuales está la calidad. No todos los padres están de acuerdo con la calidad de la educación que ofrece el país, pues la cultura cambió y el gobierno da poco interés a la educación, no teniendo en cuenta que esa es primordial para el futuro del país. Vamos a invitar al oponente 1, Adrián, para que nos cuente sobre todo esto, sobre el pensamiento que tiene en el problema de la educación en Colombia. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con esta aclaración y pensamiento. También opino que falta pertinencia y equidad en la educación en Colombia. Después de escuchar a Adrián, vamos a escuchar a Javier Alejandro, que es nuestro oponente 2, que nos va a comentar todo lo que él entiende sobre una mirada a la educación y cómo está la educación de los desplazados en este momento, que es algo que realmente la escuela rural y todos los desplazados es una gran preocupación en nuestro país. Desde mi punto de vista, coloco mucho la mirada a la escuela rural en Colombia y la educación a los desplazados, ya que por falta de recursos y conocimientos filosóficos, donde la violencia y la falta de colaboración por parte del gobierno, sea por desconocimiento y poca preocupación, se está viendo afectada, y los únicos grandes afectados son quienes quieren aprender para trazarse un futuro mejor y así generar una mayor participación del público dentro de la sociedad. Vamos a escuchar el público. Queremos entrevistar a la magíster Elianit Granda para que nos cuente todo lo que ella piensa según su conocimiento y su experiencia sobre la educación formal, la educación no formal y la deserción escolar. Bienvenida, Elianit, muchas gracias. Posiblemente la familia, al ser el primer núcleo de la sociedad y el primer núcleo formador, tienen grandes implicaciones en cuanto a términos filosóficos y políticos con respecto a la educación de sus miembros. Ya desglosando un poco la pregunta, entonces veremos cada uno de los campos de la educación. Con respecto a la educación no formal, lo primero que habría que pensar es por qué un joven opta por la educación no formal. ¿Qué tipo de educación y de formación en términos filosóficos más no políticos, es decir, en bases éticas o en bases morales, ha recibido para no poderse adaptar a las propuestas educativas formales, tanto públicas como privadas? Pienso que es una pregunta interesante y que valdría la pena emprender un proceso de investigación. ¿Qué es lo que hace que un chico finalmente no logre adaptarse y tenga que optar por la educación no formal? Bien sabido, no muchos de los chicos que están en la educación no formal optan por ella porque es una mejor opción. Optan por ella porque quizás no lograron asimilar los procesos regulares de educación o porque no tienen otras opciones, y ahí es donde entra la parte política de la familia. ¿Qué opciones les estamos generando a nuestros jóvenes o a algunos adultos en el campo familiar para optar por este tipo de educación? Con respecto a la educación para adultos, pienso que esto ya no es un plano tanto político o filosófico. En el campo de la educación familiar, pienso que la educación formal para adultos tiene mucho más que ver con la formación política y con la formación filosófica, pero de todo un país, con las construcciones culturales a nivel colectivo. Pienso que la familia ahí no tiene un papel tan relevante. En la deserción escolar, quizás es el quiz del asunto y la parte más relevante de esta pregunta. Vuelve y juega. ¿Qué hace que un estudiante opte por no estar en la educación formal y no formal? ¿Quién gobierna el hogar? ¿Quién dirige el hogar? Son preguntas que resolviéndolas podrían darnos pistas para lograr interpretar los procesos de inserción escolar. En conclusión, entonces, la familia en términos filosóficos y políticos implica formación en la cultura,
formación en el proyecto de vida, implica una visión política personal, una visión política familiar y una social y colectiva. Y con esas implicaciones deberíamos empezar a comprender en el ámbito familiar, al recibir procesos educativos, que somos individuos colectivos e individuos personales, y que mucho de lo que somos no es producto realmente de la educación en estos ámbitos, es producto del primer núcleo, la familia, filosóficamente y políticamente hablando. Por último, también queremos preguntarle a Adrián sobre todo lo del analfabetismo, lo tecnológico y lo cibernético que nos mueve en este momento para toda la educación en Colombia. Muchísimas gracias. Bien, me preocupa el analfabetismo tecnológico, ya que en la educación pública y con tan pocos recursos no se pueden adquirir estos equipos, ya que son costosos y la comunidad no cuenta con los recursos para hacerlo. Implica tanto en el buen desarrollo de la familia, que los padres deben capacitarse y tratar de entrar en el mundo de la tecnología y de la escuela nueva.